Ya, entonces vamos a iniciar lo que es la configuración de un HMI utilizando el software Infilink. Entonces ya está instalado y vamos a abrirlo en el icono que se llama Design Mode, como modo de diseño. Entonces ahí nos pide abrir un proyecto nuevo, crear uno. Puedo poner cancelar para poder crear un nuevo proyecto. Entonces voy a crear uno y voy a ponerle un nombre. Lo voy a poner control nivel, le voy a poner. Control nivel. Great. Entonces, y me aparece eso en pantalla. Me aparece una ventana que dice Untitled, ¿ya? Y esa es la pantalla sobre la cual yo empiezo a añadir los objetos para después animarlos y hacer el HMI. ¿En qué consiste el HMI? El HMI consiste en que yo, eh, un proceso determinado, en este caso vamos a trabajar con un proceso de nivel, lo vamos nos vamos a crear las figuras, ¿cierto? Las conexiones, las vamos a animar, vamos a crear las variables que se llaman tags, ya grupos de tag, y el modelo matemático que es un script, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿ya? Por ejemplo, tiene hartas pestañas, ya en la pantalla principal donde dice Project, está la parte Run, que es para ejecutar una vez que está hecho, está también hay un botón que dice Scripts, ¿ya? Y hay uno que dice Tag Groups. Esos tres se utilizan en la parte de texto, de proyecto. En HMI, Windows, no hay nada. En Graphics. Esta parte es importante, porque en Graphics es donde nosotros utilizamos las figuras que vamos para armar nuestro diseño. Entonces veamos, nos vamos a ir acá, hay una parte aquí que dice, es el diseño que vamos a realizar. Voy a salir de esto. Perfecto, ahí está. Ahí está, voy a minimizar esto. View. En View aquí hay una parte donde dice Component Library. Esa es la biblioteca. Y cuando uno la abre, la voy a abrir de nuevo, ¿ya? En View, Component Library, hay una parte que el tercer icono que dice Open, me abre la librería. Y eso realmente lo lleva uno a un archivo y uno le da doble clic y ahí aparecen todos los símbolos en estandarizado ISA, eh, aparecen también en 3D, etc. Aparece una gran cantidad de elementos. Nuestro norte es hacer este diseño vamos a hacer para poder comenzar nuestro primer diseño. Entonces, como lo que queremos hacer es eso, vamos a necesitar una bomba, un estanque y una válvula. ¿Ya? Vamos a escoger de acá, vamos a ir a la primera opción, ahí está, y ahí veamos qué nos puede servir de eso. Y nos encontramos con lo siguiente. Ahí, ahí está. Vamos a ocupar esta, la arrastro, ¿cierto? Yo puedo aumentar el tamaño, disminuirlo. Este recipiente, vamos a utilizar este recipiente, ¿ya? Este. Y nos faltaría una válvula. ¿Okay? La válvula la podemos pillar acá, por ejemplo, en la parte donde dice valve, aquí dice, ahí está, y podemos encontrar alguna, puede ser esa o esta misma, ¿ya? Ahí está. Ahí está. El fondo aparece todo de un color. Yo puedo poner también una grilla, ¿ya? Entonces, para poder alinearlo, tener más alineados los componentes, una referencia. Ya, ¿qué viene ahora? Lo que viene ahora, vamos a trabajar la parte donde dice Graphics y vamos a coger esa línea que está ahí, que aparece como una B invertida. Entonces la voy a seleccionar y aparece un lápiz y voy a unir esta bomba con el estanque.
ahí, ¿cierto? Y ahí. Perfecto. Capo. Selecciono nuevamente, aparece el lápiz, voy a salir de ahí, y ahí. Ahí, perfecto. Yo incluso podría pasar, ¿eh? Podría pasar, y después puedo mover después esta válvula. Pero la línea aparece adelante, se fija que como que la atraviesa. Entonces tú te vas aquí, hay una parte para enviar hacia adelante la válvula. Ahí está. ¿Ya? En esa parte que está ahí. Yo voy a cerrar este wizard en esa parte que está ahí donde dice layout. Ya. Entonces ahí tenemos nuestro primer esquema de lo que vamos a hacer. Posteriormente lo que vamos a hacer lo vamos a reemplazar por modelos 3D y todo, pero vamos a ver lo que es la animación, cómo funciona un HTML. ¿Ya? El objetivo es, con esta bomba, ¿cierto? Hacer de que llene el estanque y la válvula sea el vaciado. El siguiente paso es ir acá donde aparece esta mano, aquí, en esta parte, que son los botones. Voy a pinchar ahí. Y aparece un lápiz. Entonces voy a abrir aquí y ahí está. Y me crea algo. ¿Se fijan, no? Que creo algo yo al pinchar ahí, sí, ahí aparecen como otras cosas, ¿ya? Porque está solapado con otra cuestión. ¿Ya? Voy a escapar de eso. Voy a escapar de eso. Eh, Ahí está. ¿Ya? Y ahí tengo un botón. No es lo mismo un botón que un rectángulo. ¿Ya? Esto es un botón. Entonces, este botón, botón derecho, nos vamos a ir a propiedades y le vamos a poner un texto. Y el texto que le vamos a poner va a ser P1. ¿Ya? P1 se refiere, P-1 lo voy a poner, se refiere a la bomba, que en inglés es pump. ¿Ya? Por tanto, este botón lo que va a hacer cuando yo lo encienda, lo active, va a activar esta bomba. Ese es el propósito. Ya que hice eso, lo voy a duplicar y voy a crear otro, ¿cierto? Propiedades, y le voy a poner B1. B de válvula. Entonces, para que este después comande la apertura o el cierre de esta válvula. Vamos a crear también un botón que para cuando esto esté funcionando, para que cierre la aplicación. Y para eso nos vamos aquí y hay una parte acá que aparecen comandos, ¿ya? Aplicaciones, que se llama comandos del sistema, syscommand. Y en syscommand vamos a seleccionar un botón que se llama salir de la aplicación, en inglés, exit aplicación, dice. ¿Ya? Incluso tiene algo ahí de color, ya tiene una animación. Entonces vamos a ir al botón derecho, propiedades, y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner salir de aplicación. Es decir, para una vez que esté corriendo esto para poder salir del proceso. Tiene una letra extraña, Malvin Gothic. Vamos a ponerle una letra más conocida, tal vez una Calibrí o una Arial, veamos, y cambiémosle la letra. Ahí utilicemos, por ejemplo, una Arial, de un tamaño, por ejemplo, 10, aplicar, aceptar. Ahí está. Ahora, como es de color plomo, también podría modificarlo. Me voy a Properties y puedo modificar el lado interior y puedo poner un color que me ayude un poco más. Por ejemplo, ahí está. Que se destaque un poco más. ¿Ya? Entonces también se pueden modificar. Salir de la aplicación lo voy a dejar por acá. Ahí hemos creado en la parte gráfica, digamos, bien elemental, ¿cierto? La línea de unión y todo eso. Ya después lo vamos a sustituir con piping y con líneas más que nos ayuden en la parte estética importante. Y lo que viene ahora es crear los grupos de tags. ¿Ya? Esta es una parte muy importante porque el grupo de tags tiene que ver con las variables. Entonces, si nosotros vemos un sistema de control de esto, tiene lo siguiente. Hay una variable que tiene que ver con el caudal de salida de la motobomba, que es la que va a llenar eso. ¿Ya? Hay otra variable que es el llenado del estanque, que es la altura, la capacidad. Entonces, eso vamos a poner aquí un rectángulo, y lo vamos a dibujar aquí. Ahí está. Este es el rectángulo, ¿ya? Ese rectángulo. Podría quedar en rojo, ¿ah? Podría quedar en rojo. Un botón derecho,
propiedades, interior, y lo vamos a dejar en rojo. ¿Ya? Aplicar. Entonces, ¿qué variable tenemos? Tenemos el flujo de salida de esta motobomba, ¿cierto? Que está tirando agua al estanque, que la vamos a denominar FI como flujo de entrada. Vamos a tener la variable H, que es la altura, que depende del flujo de entrada y también del flujo de salida. El flujo de salida va a ser FO de output, ¿ya? Y también tenemos unas variables que son discretas, digamos que tienen que ver con la apertura de esto, el abrir y cerrar de esto, el activar o desactivar, y el abrir y cerrar de esto, ¿ya? Entonces, para entender un poco el proceso, entonces nos vamos a ir a Project, Attack Groups. Y Attack Groups, en la primera opción que está ahí, el primer icono, que aparece, cuando yo me posiciono, no aparece la lectura, ¿no? Y se llaman tag de memoria. Entonces lo pinchamos acá. El nombre le vamos a poner grupo 1, por ejemplo, nuestro primer grupo de tags que estamos creando. Grupo 1. Aceptar. Y me creo eso. Una vez que tengo creado ese grupo, me voy aquí arriba a este icono que está ahí, ¿cierto? Y ahí yo parto creando los tags. Entonces, primero se va a llamar H. Y va a ser nivel del estanque. ¿Ya? El tipo de dato. Esto es importante porque ¿cómo va a ser eso en definitiva es una variable? ¿Cómo va a ser? Va a ser de tipo real. Va a ser de tipo real esa variable, ¿ya? Porque esto es tiempo real, va a ser de tipo real. ¿Qué otra cosa más se configura acá? En Advanced, uno se va a Clamps y uno define cuánto va a ser la altura. Por ejemplo, supongamos que la altura va a ser de unos 10 metros. 10 metros de altura, ¿ya? De 0 a 10. General, y le damos a aplicar. Y aquí da la opción de crear otro. Y ahí. Vamos con otro. Vamos a crear una variable que se llama FFI, que es el flujo de entrada. Entonces le vamos a poner caudal de entrada, ¿ya? De entrada, lo que permite entrar el líquido al estanque, ¿ya? Ese caudal es también real. Es una variable que es real, ¿ya? Apliquemos, creemos otra. F0, ¿cierto? Que es el caudal de salida. Son las variables que estamos creando de salida, ¿cierto? Para el vaciado. Y el tipo de dato aparece, por ejemplo, discreto, eh, doble palabra, real. Eso, real. ¿Ya? Creemos otro. Y vamos a crear uno que se va a llamar P1, que tiene que ver con la activación de esa bomba. ¿Ya? Entonces, y el tipo de dato es discreto, ¿ya? Porque es de tipo on-off. Porque nosotros vamos a trabajar en este ejemplo, aplicar, y vamos a creamos otra que va a ser el B1, ¿ya? El B1 que es para la válvula, y también va a ser de tipo discreto. Aplicamos, aceptamos. Entonces, finalmente tenemos todas esas variables. Eso se llaman tags, son las variables. Entonces tenemos FI, FO, H, las tres son reales, el P1 y el B1. El único detalle es en el H. En el H hay que irse a advanced y uno poner la altura en este caso del recipiente, del estanque, ¿ya? Ya tenemos creado el tag. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es crear el script. ¿Qué es lo que es el script? El script es donde está la ley de control, ¿ya? En este caso, si estamos hablando de sistemas, ¿cierto?, fluídicos, deberíamos pensar en las ecuaciones de Bernoulli y todo eso, pero vamos a hacer un modelo simplificado, que lo voy a tomar de acá, ¿ya? Previamente lo tengo escrito acá en este Word. Nosotros, en vez de poner de 0 a 20, le pusimos de 0 a 10, ¿ya? 0 a 10 le pusimos, ¿ya? Eso es algo arbitrario. Aquí están los pasos, se elabora el script. Acá está el script. Aquí está el script. Eso es un pseudo lenguaje
Control C, ¿cierto? Y lo voy a pegar acá. Ahí está. Algo a considerar, que cuando yo pongo el script, lo tengo acá en esta opción, mientras el proyecto está corriendo y en intervalos de 200 milisegundos, que es la constante de tiempo. ¿Ya? Entonces, mientras el proyecto está corriendo, y esto lo vamos a dejar en 200. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cómo se interpreta eso? El nivel del estanque, la altura del estanque va a ser función de la altura propiamente tal, más lo que le entra de caudal y lo que le sale de agua. Entonces ahí se va a generar una diferencia. ¿Ya? Este no es un modelo matemático real, sino es un modelo matemático aproximado. ¿Ya? El caudal de entrada, que está relacionado con el FI, se refiere a que el P1, que es una variable discreta, que puede ser 1 o puede ser 0, ¿cierto? Cuando está cerrada la bomba, puede tomar esos dos valores. Y el número 2 se refiere a los litros por minuto que te van, o los litros por segundo. ¿Ya? Entonces, si ese número, por ejemplo, es más alto, va a llenar más rápido. Ahí hay una relación. Y el caudal de salida, F0, está determinado también por el elemento discreto, que puede estar abierto o cerrado, en este caso la válvula, B1, por la altura, porque la altura también implica, mientras más grande sea la altura, la presión que va dando, ¿cierto?, para que pueda salir el caudal del estanque. Y ese 0,5 que aparece ahí se llama factor de forma. Y ese lo tienen todas las cañerías y todo eso. ¿Ya? Entonces, finalmente, ese modelo aproximado, es un modelo muy aproximado, pero sin embargo, ayuda a dar una diferencia entre el caudal de entrada y el caudal de salida. ¿Ya? El caudal de entrada y el caudal de salida. Le vamos a dar a aplicar. A aplicar. Y dice, mira aquí si lo pongo verify, dice no errores. A aceptar. Entonces, tenemos esto, tenemos los tags, las variables, tenemos el script, y lo que viene ahora es la animación. Y esta parte es importante. Yo tengo que animar todos los objetos que hay ahí. Entonces, partamos con el P1. Botón derecho, animación. Entonces, aquí me va a decir, ¿qué es lo que hace este botón, por ejemplo? Voy a pinchar aquí, ¿ya? Y dice Show Hide, por ejemplo, ahí me dice Enter Data. Ah, perfecto. Tags. Voy a escoger a qué tag pertenece. Ese pertenece a P1, que es discreto. ¿Cuál es la opción que tiene? Es un botón verdadero, falso, es decir, que se presiona. Claro. Ok. Entonces, ahí parto haciendo las animaciones. Lo mismo con este. Y ya cambió, mira, tiene arriba eso de color amarillo. Ya, la válvula. Animación. Entonces me voy aquí mismo, ¿cierto? Enter Data. Y voy a escoger la válvula como B1, Select, ¿cierto? Y lo mismo acá. Ahí está. Ok. ¿Ya? Close. Veamos el botón. Veamos la válvula. La válvula que está aquí va a depender del flujo de salida, esa es su función. Entonces, le vamos a asociar, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Le asociamos un tag, y va a ser del flujo de salida. Seleccionamos, ¿cierto? Y aquí vamos a ver close, está animado. Y cada vez que tú animas algo, te aparece ahí algo amarillo ahí arriba. La bomba, ¿cierto? Ahí está, animación. Ahí nos vamos, ¿cierto? Y le vamos a asociar tag que tiene que ver con el flujo de entrada. Flujo de entrada. Select. ¿Ya? Ok. Y por último, que es ese rectángulo ahí, que ese rectángulo tiene que ver con la animación del llenado y el vaciado. Entonces, botón derecho, animación. Y aquí hay algo, mira. Ahí hay un botón que dice Stretch Vertically, ¿ya? Entonces, en ese, el tag. ¿Cuál es el tag que se asocia? El H, ¿cierto? El H. Y acá algo importante. Eh, pusimos que eran 10 metros, ¿ya? Quedan 10 metros. La alineación va a partir de abajo hacia arriba, right button H, ahí, y esto que está aquí es desde dónde va a partir. Entonces yo pincho acá y digo desde aquí. Después pincho el de abajo y digo hasta dónde, hasta ahí arriba.
¿Ya? Ok. Close. Entonces ahí tenemos la animación. Veamos si funciona. Veamos si funciona. En teoría tenemos todo creado. Le damos Run a esto. Desea salvar. Le decimos que sí. Aceptar. Y tenemos nuestro. Si yo presiono esto, parte llenando. Si presiono esto, parte vaciando. Ahora, se fijan que queda líquido, queda agua si fuera. Eso tiene que ver con esas ecuaciones, con esas maneras que ajustar los factores de forma o darle el mayor caudal de salida, ¿ya? En el modelo. Y aquí uno puede poner salir de aplicación, ¿ya? Y esos serían los pasos para poder crearlo. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Mira, voy a duplicar uno de estos botones, lo voy a duplicar aquí y vamos a hacer algo interesante. Vamos a botón derecho, propiedades, y le vamos a poner gráfica, gráfica de nivel. Y uno puede crear un gráfico en tiempo real del nivel, ¿ya? Un gráfico en tiempo real del nivel. Entonces, lo mismo, animaciones, y él nos va a decir, no va a depender de uno, sino que va a depender de otro tag. Entonces lo voy a tener que borrar, ¿cierto? Y esto va a depender de un tag en particular, ¿cierto? Que tiene que ver con la altura. Pero eso lo vamos a hacer de ahí. Vamos a hacer de ahí eso. Lo vamos a dejar así, ese botón. Ya, entonces lo que viene ahora, ahí está funcionando. Lo que faltaría sería ir tal vez al script y ajustar un poco las ecuaciones, ¿ya? Sobre todo ese factor, el 2, el factor 0,5, o de los litros que tú le das, ¿ya? Tiene que ver con eso. Voy a ir aquí a HMI Windows y voy a poner New. Y me va a crear una nueva ventana, ¿ya? Una nueva ventana. Me voy a ir aquí a Graphics y voy a seleccionar la opción de arriba. A ver si me muestra ahí. Perfecto, ¿ya? Seleccioné Graphics y fui ahí con ese lápiz y dibujé algo. Voy a irme al botón derecho acá y le voy a poner las propiedades. Entonces, aparecen varias cosas. Por ejemplo, el eje del tiempo. Entonces lo vamos a dejar a 60 segundos, por ejemplo, y el refresco que sea unos 200 milisegundos, que se vaya refrescando, 60 segundos, un eje de tiempo corto. Value axis, el máximo a 1000 es mucho, 1000, porque si tiene 10 metros el estanque, pongámosle 15. ¿Ya? 15. Y por último, en donde dice pens, hay uno agrega el tag. ¿Y cuál es el tag que está asociado a este? El tag que está asociado es el de nivel. Ese. Ok. Aplicar. Aceptar. Entonces cambió. Abajo dice hasta 60 segundos y arriba dice hasta 15 la altura. ¿Qué otra cosa importante? Me voy a salir del grafiquito, me voy a poner aquí afuera y voy a presionar el botón derecho. Voy a sacar esa grilla. Ahí. Y voy a poner propiedades. Y me dice que se llama Win002. Win002. Eso es importante, ¿ya? Tiene un nombre, eso se llama Win002. Y aquí dice scripts. Es decir, yo puedo hacer cosas aquí, ¿ya? Para que esto permanezca, por ejemplo, se esconda o cosas así, ¿ya? O le puedo incluso asociar la tags y cosas de ese tipo, ¿ya? Lo vamos a dejar así, mientras tanto, de ahí vamos a continuar. Yo les dije que esta pantalla se llamaba Win002, ¿cierto? Se llama así. Entonces vamos a volver acá a esta gráfica del nivel. Vamos a ir a propiedades, ¿cierto? Animación, veamos animación. Y aquí dice tag. Hay una opción acá que dice que se llama show. Show value. Entonces dice tag name expression. Lo interesante es que
que cuando tú te posicionas no te dice nada. Por lo tanto, tienes que ir aprendiendo qué es lo que es cada cosa. Debiera el software de uno se posiciona encima y decirte aunque sea en inglés. Por ejemplo, si selecciono ese de ahí, eh, o este, por ejemplo, take action, toma una acción en particular, ¿ya? O este otro que es para show. Por ejemplo, si yo pongo tags, puedo seleccionar un tag en particular, mira, y me lo va a crear ahí, ¿ya? También se puede dar eso. Pero también yo puedo escribir, por ejemplo, eh, podría escribir algo, a ver. eh, Dice all expression. A ver, deja poner show. eh, Voy a poner, a ver, show. El nombre del archivo. Déjame hacer un invento. A ver. Ahí está. Veamos si toma eso. No, no lo toma. No lo toma. Vamos a poner ese tag nomás. Ok. Close. Gráfica de nivel. ¿Dónde está la otra gráfica? La otra ventana está por aquí atrás. Ahí está. Ahí está esa ventana. Esa ventana. Déjame ver algo aquí. A ver. Animaciones. eh, Show height. Veamos qué nos queda ahí la animación. Veamos. Nos falta algo que tiene que ver con un show, con mostrar. ¿Ya? Vámonos acá, run, y de ahí continuamos. Aceptar, ¿cierto? Ya no nos muestra. ¿Se fijan que no nos muestra? Eso es porque nosotros cuando presionemos este botón que está aquí abajo, que dice 0, debería decirnos, debemos nosotros hacerle un show, un mostrar, hacia el Win00 que aparece ahí. ¿Ya? Bueno, lo demás funciona, ¿ya? Pero eso tenemos que nosotros, mira, ahí muestra algo, mira. Eh, lo va mostrando ahí, pero no nos interesa que nos muestre ahí, lo que nos interesa es que nos muestre en una gráfica. Salir de la aplicación. Entonces, sigamos, a ver, acá. Animaciones, ¿cierto? Veamos. Déjame borrar eso. Borrar eso. Ese es un Big Action. A ver. Show. Déjame ver ahí. Show. A ver. Verify no errors. A ver. Veamos algo. A ver. Close. Run. Sí. Aceptar. Ya dice gráfica de nivel. Entonces, ya ahí está. Entonces voy a abrir. Ahí está la gráfica, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está mostrando. Entonces, pero va a quedar permanente, pues hay que hacer entonces con un show, ¿cierto? Y, y el nombre de la ventana. Uno puede mostrar. Y cuando yo hago el vaciado, ¿cierto? Y activo esto, eh, ahí está. Y hay agua, hay agua. Hay agua y entonces eso tiene que ver con la relación que se da entre el flujo de entrada y el caudal de salida. Entonces eso se tiene que... y de esa manera uno puede trabajar con el Infinite, ¿cierto? Con esta pantalla de HMI. Eh, entonces uno hace el diseño, ¿cierto? Después define las variables en el tag groups, ¿cierto? Crea un grupo nuevo y después el grupo nuevo se crea aquí en la primera opción que se llaman tag de memorias y ahí aparecen las variables. Son las variables que uno crea en el tag, ¿ya? Después que uno hace eso, lo que hace es irse a los scripts y define el modelo matemático. En este caso el modelo matemático, eso no es un modelo matemático, es un modelo aproximado, muy aproximado, porque nosotros debíamos poner las ecuaciones de Bernoulli y todas las cosas que realmente relacionan un proceso. Pero sin embargo, es interesante que es un modelo aproximado, pero es empírico, por lo tanto funciona para esto.
¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Cuando uno crea el tag, las variables que son relacionadas con, por ejemplo, el flujo de entrada, flujo de salida o la altura, son reales, son de tipo reales, ¿ya? Todas esas cosas que están conectadas como a sensores, ¿cierto? Ciertos sensores, pues son de tipo real, ¿ya? Y lo que es discreto ahí, que tiene que ver con la bomba, el P1, con esa, o la válvula, son discretas porque son de on-off, ¿ya? De abrir y cerrar, de comandarlas para abrirla o para cerrarla. Close. Y de esa manera uno puede crear. Entonces, el desafío siguiente es hacer eso mismo, pero lograr hacerlo de mejor manera, es decir, con elementos 3D, con tubería y todo eso. Manteniendo el concepto de los mismos tags, los mismos scripts. ¿Ya? Ese es el cuento. Ya lo